Hola, muy buenas. Estamos aquí con el nuevo podcast de Triple A. Así que ponte las pilas. Estamos aquí con Ana, Luis Alfredo y Ángel Gabriel. eso. Bueno, vamos a hablar más que todo sobre la comunicación personal y colectiva. Bueno, esta gente no tiene seriedad, bacha. La comunicación personal y colectiva en el mundo activo. Más o menos lo que estamos haciendo es comunicarnos entre nosotros tres en un chistecito. Pero bueno, chistecito. claro. Tiene que ser jocoso. Jocoso. Ay, jocoso. Bueno, en diferentes comunicaciones personales y colectivas, básicamente para entrar un poco en contexto, como usted bien dice, profe, la comunicación colectiva es aquella que tiene su origen en un emisor único que se dirige hacia un receptor masivo. Este está como medio compuesto por un individuo único que constituye una amplia audiencia y suelen ser personas anónimas o también algún generador principal. Los medios de comunicación son un claro ejemplo de la puesta en práctica de este tipo de comunicación. Más o menos es como si una persona individualmente, como el Führer, como el... Ok. Claro, hay que empezar fuerte porque Ok. O sea, es un gran no sé mandato. que los nazi aquí, pero brutal. Sí, te No, pasaste. exacto. Sí. Entre las pizzas y los nazis no hay mucha diferencia, pero... ¿Qué tiene que ver ¿Y eso si, con y si el Navidad? profesor es judío? ¿Te imaginas? No, Ok. Jonathan es súper cristiano. Ok. De chill. De chill. Pero eso no es peor. O sea, no- Continuemos con Hitler. Bueno, pero es igual, es un pedazo de historia, y hay que nombrarlo, pues. Es un pedazo de nuestra historia y hay que reconocerlo a pesar de que hubieron muchas pérdidas de personas. No de pizzas. ¿Qué te pasa? No, bueno, pero... Luis. Eso es comunicacional. Eso es Claro. gracioso. Pero bueno, Está comunicando básicamente la historia, sí, es ¿verdad? una persona, claro, es una sola persona que se dirige hacia su público a repartir su mensaje. No como Raro, nosotros. exacto, no como nosotros. Raro, pero era así. Básicamente algunas personas que, como nosotros, somos individuos, no anónimos, lamentablemente, que se va a dirigir hacia una amplia audiencia. Bueno, todo el mundo se comunica, pero al principio en la historia, o sea, lo que empezó todo era el dibujo. A mí me gusta burda pintar, ¿y usted? Claro. A mí siempre me gustó dibujar. El tema está que los garabatos que yo hacía, seguramente las personas de esa época ni me sabían entender. O sea, yo intentaba hacer como un palito diciendo como, hola, tal, ¿cómo estás? Me imagino que en ese momento el cavernícola viendo eso, que bueno, pero ¿qué le pasa a este pana? Bueno, pero ¿sabes qué? Eso era un sistema inédito de comunicación entre los Claro. humanos. O sea, Lo que pasa eso es fue que lo es muy primero que pasó. sí. Y era, o sea, no tenía límites la expresión que podías lograr con un dibujo, porque como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Depende. Obvio. No. Para mí sí. depende mucho porque en ese momento era más que millones de palabras. Era un significado anónimo y completo. Pero, por ejemplo, los dibujos actuales, como dijo Ángel, eran grabados, eran cosas así, tipo, no sé. Sí, una pero cosa eso servía para expresarse. Por eso, tipo, pero había- hoy en día, como tal, a la actualidad, se usan dibujos más que todo como estéticos. Como que, quiero dibujar esto y ya. Bueno, No pero lo eso haces como para reflejar algo. Claro, pero Las antes- personas tipo pintores pero sí Antes les dibujan daba algo chance para de dejar un reflejar. testimonio gráfico y Claro. eso fue muy importante para la historia y para ellos para poderse comunicar. Porque, ¿sabes qué? El mundo no es nada sin comunicación. E incluso hoy en día, hay líneas que transmiten más que 1000 mensajes, porque incluso Claro. nos copiamos de lo que era la comunicación en ese momento y hoy en día lo seguimos usando. Sí, Claro, Solamente que en un a lo contexto largo distinto. A lo largo de los años se hizo muchísimo más compleja, formando, o sea, hicieron algo llamado protoescritura. Era full cercano, o sea, fueron evolucionando esos dibujos para llegar a una protoescritura. Y eso fue en Mesopotamia, que fue la cuna de la escritura. ¿Qué No, bueno, piensas de eso? yo en Mesopotamia, en Egipto y todo Ok. eso. ¿Qué piensas de Mesopotamia, Luis? Tipo, es lo que te digo, en la antigüedad crearon a base un lenguaje completo y único, a base de simplemente símbolos, o sea, dibujos que plasmaban. Y todo esto que estamos hablando es como 4200 años antes de Cristo. Sí, no, por supuesto. Hace Y- Por tiempo. supuesto, nuestros papás ni existían. No, bueno, no nuestra- ni- existía ni nuestra Cristo. ¿Cómo van a familia existir existía. nuestros papás? Pues. Si hubiese existido Cristo, yo creo que hubiese pasado todo lo que pasó. Pero, y que, Hubo mira. un cambio aquí. Ajá. Qué buen retorno. Pero bueno.
Y el retorno que tuvieron todas las repercusiones que nos dieron los egipcios, todo esto que crearon los dibujos y que a raíz de eso se formó una especie de idioma, un lenguaje que tenía significado. ¿Sabes qué? Y que siguen plasmados. hasta el Me día de estoy hoy. acordando que en la presentación que nos enseñó Jonathan en clase, Profe, te creemos. nos enseñó a escribir Luis. Luis en arameo y en árabe. Mi nombre, eso Tu nombre, me por lo voy a eso. tatuar. ¿Te lo vas a tatuar? No sé cómo se pronuncia, pero si dice Luis, yo me lo tatúo. Bueno, el término semita se empezó a emplear originalmente en el ámbito lingüístico para referirse a una gran familia de lenguas. Por ejemplo, venían en diferentes tipos de familias y a lo mejor con un puntico de más, un puntico de menos podía significarse algo diferente. Por eso había que estar como pendiente de todo y creo que, sí, como dije, siguen plasmados al día de hoy en las pirámides. No, y sobre todo siguen plasmados tipo en los idiomas modernos como árabe, hebreo, armenio, asírico, siríaco, acadio, yen, triguiña, etcétera. Bueno, Etcétera. actuales no, que nadie habla eso. Todo, hay En el gente metro- que en el habla metro- árabe, Eso mucha no son gente gente. habla árabe. Eso no son gente. ¿Sabes quién tampoco es gente? Los judíos. No vale. O las Jonathan, perdónanos, de verdad. Mira, nosotros Desde un principio advertimos dijimos que era jocoso. jocoso. Esto es humor, profe. Lo que pasa es que eso también Es un es un podcast. tipo de... Esto también es un tipo de comunicación porque estamos transmitiendo la historia, pero a nuestra manera. Un chismecito. Claro, por Exacto, un supuesto. chismecito. Un De chill, de chill. Un chismecito nunca está de más. Nosotros somos comunicadoras sociales por ahí. Mira, dijimos que lo primero había Ok. sido el dibujo. Ajá. Lo segundo fue el pictograma. ¿Ustedes han jugado Pictureca? ¿Es el que se dibuja? Ahí está Pictureca. Sí, Pictureca es el Pero que se dibuja. es el que Porque dibuja. Pictionary es otra cosa. Exacto, Ajá, yo Pictureca. me quedé en Pictionary. No, Pictionary es otra Pictureca cosa. es el que dibujas y adivinas, ¿no? Sí, que tú como que haces mimicas, como charadas. Pero Bueno. explícame un poquito, nada, porque yo sí estoy un poquito perdido, la verdad. ¿Cómo es que se llama? Pictograma. Pictograma. Porque- Pictograma. Pictograma. Pictureca. Bueno, dentro de No, recipientes. ojo, no, Pictureca no, el que tú dices, el de dibujar es Pictionary. Ah, Pictureca era uno que yo tengo que es de cuadritos que te dan un dibujo de algo, un pingüino, y tú tenías que señalarlo en el tiempo determinado. Claro, Luis. Mosca. Bueno, ok, esto Ojo no pelado, tiene. ojo No se pelado. confundan, las eso pizzas y los judíos no es lo mismo. Pictionary, pictograma. No tiene nada que ver con el pictograma, porque los pictogramas eran recipientes huecos esféricos de arcilla de los Tipo jarrón. sumerios. Sí, de arcilla, pues la Ok. cosa naranja. Claro, por eso. Y colocaban un número variable de cuentas o fichas de distintos formatos. Y eso era representar la cantidad de animales o productos para sellar un acuerdo. Era una especie de contrato, como lo que Ok. vimos en historia Iberoamérica. de Iberoamérica, de lo de las cosas, Tú puedes. lo de los contratos estos que hacía Ah, tipo Simón el- Bolívar. Ahorita Ah, Cristóbal Cristóbal Colón. Colón, claro. la Buda, Ok. ¿cómo es? Claro, como La- para dejar la un uva pacto. papal. Claro, como para dejar un pacto. Ajá, eso, el pacto. La uva papal. Como eso era una especie El tratado de de Torcedilla. de- ¿Cómo es? De Torres. Torrecilla. Torrecilla. Claro. El pacto Se de Torce. torcieron. Mírate. Sí, se ¿Sabes quién se torcieron retorció? el- Ah, no está bien, pues mira, Bueno, era una especie de contrato. Judío. Entonces era como un melón, pero hueco, con como línea. O sea, era redondo. Era esférico, Por eso, sí. claro. No, entonces. No te pones tan Es que comedia. dijo jarrón y me imagino los jarrones altos. Claro. No, pero ajá. O sea, así es arriba. Después de los pictogramas vino la protoescritura. ¿Qué sabes de la protoescritura tú, Ángel? Cuéntame. Mira, me vas a raspar un poquito, pero lo que me acuerdo es que, si no me equivoco, son los grabados en las bullas que fueron pasando como de simples dibujos a una especie de sello y luego dieron origen a una escritura pictográfica. Corrígeme si me equivoco, creo que voy bien. Pictográfico. Y de la bola de arcilla que tú estás comentando ahorita, se pasó a la tableta curva de arcilla. O sea, el mismo Una material, especie pues. como de sellito. Como los Exactamente. sellitos Era que te como ponían los con sellos hoy carita en día, feliz. sí. Exacto. Obvio, cuando la profesora sumabas 2 más 2 y te Tipo, decía, cuando te mira, muy ponen bien. la firma, cuando sales del plaza, Claro, dice pagado. Eso. lo mismo, pues. Entonces, sí, bueno, pues. Eso. Yo creo que, bueno, yo me acuerdo de eso. Bueno, también. Jonathan, cualquier cosa cuando estés escuchando esto vas a decir, oye, mira, no sé si tenía razón o mira, no, cero, nada que ver, raspado. Ya eso era más como una escritura. O sea, ya era pictográfica porque tenía muchos símbolos todavía
como bueno en egipcio, en los egipcios, no en egipcio. En Egipto. Bueno, en creo que si Egipto. no me equivoco, los egipcios como tal también tenían sellos en el cuerpo, ¿no? A veces tipo tatuajes, Tipo pero tatús, diferentes. pero sí que hacían, o sea, eran significados. Bueno, está el sistema proto-sumerio, que venía de Sumeria, yo supongo, yo creo, pues. De No Mesopotamia. supongas. De No Mesopotamia. suponga, eres de periodista, eres un Mesopotamia. perro de la basura. No puedes suponer, ojo, cuidado. Cuidado, de Mesopotamia, o sea, Ok. de por allá, pues. Y es poliglósica. O sea, eso significa que puede ser leída en diferentes idiomas sin alterar su contenido. Modo... Bueno, lo que nos está explicando el profesor de literatura es que las palabras tienen un significado y que ese significado no se va por mucho que cambie el idioma. Bueno, estas eran Equívoco, como cosas así. Ajá, estas eran palabras que independientemente de su idioma, todos lo entendían porque era simbólico. O sea, era más Ok. como una cosa general. Claro, que era Como más, un dibujito que era de más un gato. entendimiento. ajá, Tipo, exacto. todo el mundo sabe que es un gato, pues. Bueno, no todo el Y mundo. que los mismos egipcios representaban a, Sí, a pero los esto dioses fue, con en algo los dioses específico. esto fue en con gatos, Mesopotamia, sí, sí. chamo, relax. Bueno, pero Relax, digo yo que un no ejemplo, hemos llegado pues. a Egipto. No hemos llegado a Egipto. Porque en Egipto habían pictogramas, que era la parte inicial de los jeroglíficos. ¿Qué sabes de los jeroglíficos, Luis? Yo por lo que me acuerdo de los jeroglíficos es que, bueno, coexistían básicamente en el idioma que ellos crearon, que eran 3 sistemas. Uno de los más principales era el pictográfico. La semejanza que tenían era, por ejemplo, en un signo, o más bien como representado en algo escrito, y el significado que trataba. El predominio de la analogía, que es básicamente una imagen visual. Pero bueno, hay que también declarar de alguna forma que eso también es como una comunicación personal que crearon los egipcios. Porque básicamente, nada, puede ser una entrevista, carta, memorándums, mensajes electrónicos como en la actualidad. Tipo los emojis. Exacto. Los emojis. Tipo, los Incluso- emojis hoy en la actualidad son jeroglíficos. Exacto. Animados, pero- Incluso las murallas que ellos hacían, Los murales. los murales que ellos hacían. Cóchale, eso se podría relacionar con un Facebook. O sea, le dicen que es un Facebook y vamos a hacer una pausa un momento.